En el capítulo internacional, obviamente, nos estuvimos concentrando bastante y seguimos haciéndolo, siguiendo de cerca el capítulo de Brasil, con las elecciones, con lo que se viene. Pero también está la guerra, que no nos olvidamos, entre Rusia y Ucrania. Con este último acontecimiento de la anexión de prácticamente un 15% del territorio ucraniano a Rusia, ha conmocionado al mundo esta noticia. Se habilitó un nuevo paquete de medidas contra Rusia a nivel europeo, el 8º paquete, pero parece no ser suficiente, Mauricio. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las perspectivas en torno a esto? Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Lo primero es enfatizar o recalcar lo que tú mencionaste recién, Gabriela. Se produjo después de muchísimo tiempo algo que no veíamos, que es una anexión masiva de territorios. Estamos hablando del 15% de la superficie de territorio ucraniano, por lo menos, por parte de Rusia. Tenemos en pantalla este mapa que teníamos preparado para mostrarles a ustedes en casa de qué se trata esto, para hacerlo de alguna forma más tangible, si se puede decir así. Si ustedes ven desde el noreste de Ucrania, ahí en la frontera con Rusia, van a observar 4 provincias, digamos, que son Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, en orden hacia abajo, hacia el mar. La última pegada a la península de Crimea, que ya había sido anexada por Rusia en el año 2014. ¿Por qué es importante esto, Gabriela, Leo? Porque ahí ustedes, los televidentes, se van a dar cuenta de, en definitiva, en qué consistía esta guerra lanzada por Rusia cuando invadió Ucrania aquel 24 de febrero. ¿Qué es lo que Rusia pretendía exactamente? Que coincide con lo que había advertido de alguna manera Estados Unidos y la Unión Europea. Quedarse con ese corredor que se forma ahora entre el territorio ruso y Crimea. Repito, quitándole a Ucrania 15% de la superficie de su territorio adicional a Crimea, en total 20%. Eso que ustedes ven ahí rayado, oscuro, color marrón, son los territorios que Rusia efectivamente controla de las zonas anexadas. ¿Anexadas qué quiere decir? Y esto es fundamental para cualquier análisis que hagamos de ahora en más sobre esta guerra, que entra con esto en una nueva etapa. Anexadas quiere decir que Rusia los considera parte de su territorio y por lo tanto territorios que va a defender en el marco de su legislación. Esto es muy relevante, Gabriela, Leo, porque modifica enormemente lo que puede pasar de aquí a futuro, esas perspectivas a las que nos referíamos al comienzo y que vamos a explicar. Se agrava. Se agrava. Se agrava. Se agrava sin lugar a ninguna duda, se agrava este conflicto que ya lleva miles de muertos de un lado y de otro, una cantidad, como decimos siempre, indeterminada, miles de muertos militares y miles de muertos civiles. ¿Se agrava por qué? Porque, como decíamos recién, esa parte del territorio ucraniano que ahora Rusia considera como propio, pasa a ser plausible de defensa por parte de Moscú. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que en la teoría, en los papeles, esos lugares que hoy van a ser gobernados por personas que fueron nombradas por Moscú, a partir de se llamó referéndum por parte de Rusia, pero en realidad fue una votación hecha en un contexto de guerra, con buena parte de la población que se había ido, en un contexto de no presencia de ausencia de veeduría internacional. Bueno, básicamente los tildaron de pseudo referéndums por parte de Ucrania. La comunidad internacional no lo reconoce. Ahora hablamos de la comunidad internacional, pero lo más importante es, si Ucrania ataca esos territorios para reconquistarlos, que es lo que efectivamente piensa hacer el gobierno de Kiev, habrá que ver cómo responde a Rusia, porque, según el presidente Putin, los ciudadanos de esas zonas ahora pasaron a ser rusos. ¿Y qué puede ser el campo internacional para incidir de forma positiva en apaciguar las aguas y devolver al César lo que es del César? Bueno, apaciguar es una palabra muy optimista. Apaciguar en este contexto yo creo que es bastante poco probable. De hecho, yo diría que lo que sí podemos decir al día de hoy con esto que acaba de pasar es que esta guerra
mucho más larga de lo que todos pensábamos al comienzo por la diferencia de poderío en armas y en efectivos de uno y otro ejército, va a alargarse muchísimo porque Ucrania se ve despojada de una parte de su territorio que la comunidad internacional, a la que ustedes aludían recién, entiende como parte integral de su territorio. La comunidad internacional, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Occidente, básicamente Estados Unidos, Europa y el resto de Occidente, China, India, que no reconocen los referéndums, sin embargo, se abstuvieron de votar una declaración en contra de esas votaciones en Naciones Unidas. Brasil también, de hecho, ya que hablábamos de Brasil al comienzo de este espacio. Y lo que puede hacer la comunidad internacional, bueno, lo que va a pasar más bien, Ucrania va a firmar los documentos para una adhesión acelerada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, justamente aquello que Vladimir Putin pretendía que no pasara. Recordemos que una de las razones esgrimidas para lanzar esta invasión fue la voluntad de Ucrania de unirse a la OTAN, que es una alianza defensiva que supone que si atacan a uno, los atacan a todos. Si eso ocurre, vamos un paso más allá, esto podría seguir escalando. Es una hipótesis en este momento poco probable, pero podría seguir escalando. ¿Por qué? Porque ¿qué va a reconocer la OTAN como Ucrania, como territorio ucraniano? Pues va a reconocer lo que en este momento incluye parte de esas zonas que hoy fueron anexadas por Rusia, hace algunos poquitos días. ¿A quién va a defender la OTAN cuando Ucrania se ve agredida? Es una gran incógnita si es que Ucrania termina siendo aceptada, como van a ser aceptados Suecia y Finlandia, que se apuraron a entrar en la OTAN después de que comenzó esta guerra. Esto que acaba de ocurrir no solamente es una medida que Vladimir Putin toma hacia adentro, porque viene perdiendo terreno en el frente militar, sino también una medida que lo pone de alguna forma en una situación que potencialmente puede ser explosiva si es que en algún momento la comunidad internacional, sobre todo Occidente, toma parte en esta guerra, porque hasta ahora lo que ha habido es una asistencia indirecta a través de armas y a través de formaciones y dinero para que Ucrania se defienda, cosa que está haciendo y está avanzando en algunos de esos territorios que vimos en ese mapa. Sí, hemos informado estos últimos días de avances de Ucrania reconquistando territorios que estaban en poder de Rusia. Ahora te quería preguntar, porque está Zaporizhia, hay una central nuclear allí, y los rusos ahora, o Putin dice en este ajedrez, ahora es mía, y entonces... Vamos a poner el mapa en pantalla mientras te responde la pregunta sobre Zaporizhia. Zaporizhia es la principal central nuclear europea, no solamente Ucrania, produce un cuarto de la energía que Ucrania consume. Ahora pasa a manos de Rusia. Esa energía, ¿hacia dónde va a ir? Ucrania va a tener que comprar la energía que produce su propia central, con esta suerte de botín de guerra que está de alguna forma reclamando Vladimir Putin. Ustedes van a ver ahí, en celeste, en casa, algunos de los territorios que fueron recuperados por Ucrania en esa contraofensiva. Zaporizhia, que está ahí, lo vemos cerquita de Gerson, es una zona en donde está esta central que, como recordamos todo, fue bombardeada, nunca se supo por quién, si por Ucrania o por Rusia, uno acusaba al otro. En definitiva, hoy pasa a ser, por decreto y por voluntad de Vladimir Putin, parte del acervo energético ruso. Por supuesto, esto no está reconocido ni por el Organismo Internacional de Energía Atómica ni por Naciones Unidas. Estamos hablando de lo que el presidente Putin está de alguna forma declarando de alguna forma, ¿no? Fíjense que dentro de todas esas zonas que se toman, Rusia se queda con el Donbass, que es la cuenca industrial de Ucrania, se queda con una zona agrícola importantísima como Gerson, con muchos puertos y con una central nuclear. Básicamente se queda no solamente con territorio y en sus fronteras con población que antes estaba integrada a Ucrania, por más que es rusófona, en buena medida en buena parte de esas zonas, sino que además se queda con infraestructura productiva que, por más que ha sido bombardeada y destruida, sigue siendo muy importante para cualquier país. Bien, bueno, hay un elemento que aparece ahora por estos días, que es que España y Portugal integran a Ucrania para el Mundial de 2030. Puede parecer completamente insignificante frente a todo lo que estamos describiendo, hasta frívolo, pero
debe haber un hecho político en esto. Hay un simbolismo, ¿no? Hay un simbolismo, exactamente. Obviamente que comparado con cualquier elemento de análisis que hayamos tocado sobre esta guerra es una cosa muy menor, pero bueno, como nosotros también estamos compitiendo por ese Mundial del 2030 que para nosotros es tan simbólico, vamos a detenernos en eso, Gaby, Leo. Simbólicamente, ¿qué significa? Significa que dos países europeos que están pugnando por tener la organización de ese Mundial tienen un gesto solidario con otro país que forma parte de su región. De alguna manera incorpora a Ucrania a una candidatura que, como decían los postulantes, ahora es europea. Obviamente que eso despierta mucha simpatía del lado de los organismos rectores del fútbol y creo que de cualquiera que considere este deporte como importante. Cualquiera de los que nos gusta el fútbol lo podríamos ver con simpatía. A nosotros, de alguna forma, nos surge un competidor todavía más fuerte, de alguna manera. Repitámoslo, es una cuestión casi anecdótica al lado de todo el resto de lo que estamos viendo que está pasando en Ucrania. Mauricio, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Mauricio.